La nube de polvo en el horizonte parecía la mano de Dios. Bajaba para aplastar todo lo que le quedaba a Abigail Reynolds en este mundo. Y cuando vio los 3 carruajes negros rodando hacia su propiedad, supo que su tiempo se había acabado. Llevaban el sello de los jueces territoriales blasonado en sus costados. Se paró en el porche de la casa que su padre había construido hace 20 años. Sus manos temblaban mientras agarraba la barandilla de madera. Observaba a hombres de traje oscuro bajar de sus carruajes. Traían carteras de cuero y documentos oficiales que le arrebatarían su vida entera. El sol de octubre ardía despiadadamente sobre Tucumcari, Nuevo México, en 1883. Horneaba la tierra y todo lo que había sobre ella. Y Abigail sentía ese calor ahora como un peso físico presionando sobre sus hombros. «Señorita Reynolds», gritó el hombre principal, su voz resonando por el patio. Era alto y delgado, con un bigote que caía más allá de su barbilla. Sus ojos no mostraban ninguna simpatía. «Soy Howard Grenville, representante del Banco Territorial de Santa Fe. Creo que sabe por qué estamos aquí». Abigail bajó los escalones lentamente. Sus botas gastadas levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso. Tenía 24 años, con cabello castaño rojizo, recogido en una trenza simple. Sus ojos verdes habían visto demasiada pérdida para alguien de su edad. Su padre había muerto hace 2 años de neumonía. Su madre había fallecido cuando Abigail tenía solo 16 años. El rancho lo había sido todo para su familia. 300 acres de tierra de pastoreo con un pequeño rebaño de ganado y una docena de caballos. Pero la sequía había sido brutal. Las deudas se habían acumulado como piedras sobre una tumba. «Pedí más tiempo», dijo ella, con la voz más firme de lo que se sentía. «Tengo compradores interesados en algunos de los caballos. Solo necesito un mes más». Grenville negó con la cabeza, sacando un documento de su cartera. «El banco ha sido más que paciente, señorita Reynolds. Está atrasada 4 meses en los pagos de su préstamo, sumando $2,300. Tenemos una orden judicial para embargar esta propiedad y todos los activos para satisfacer la deuda». Hizo un gesto a los otros hombres, quienes comenzaron a dispersarse por la propiedad. Tomaban inventario de todo lo que veían. Abigail sintió que se le cerraba la garganta. $2,300 bien podrían haber sido 2 millones. Tenía $17 a su nombre. Y una pequeña colección de joyas de su madre, que valía quizás otros 30, si tenía suerte. «Por favor», dijo ella, odiando la desesperación en su voz. «Este es mi hogar. Mi padre construyó este lugar con sus propias manos». «Entiendo que esto es difícil», dijo Grenville, aunque su tono sugería que no le importaba en lo más mínimo. «Pero los negocios son los negocios. Tiene hasta el atardecer para reunir sus pertenencias personales. Todo lo demás pertenece al banco ahora». Fue entonces cuando Abigail escuchó el caballo. El sonido de cascos acercándose rápido hizo que todos giraran hacia el camino principal. Un jinete solitario venía a toda velocidad. Su caballo levantaba una estela de polvo que atrapaba la luz de la tarde. A medida que se acercaba, Abigail pudo distinguir más detalles. Se sentaba erguido en la silla, vistiendo un abrigo largo marrón oscuro que ondeaba detrás de él como alas. Llevaba un sombrero negro calado sobre su rostro y un pañuelo rojo atado alrededor de su cuello. Su caballo era un magnífico pinto. Sus manchas blancas y negras brillaban con sudor por la dura cabalgata. El vaquero frenó su montura justo afuera del grupo de carruajes. El caballo bailó de lado por un momento antes de calmarse. Cuando desmontó con un movimiento fluido y se quitó el sombrero, Abigail vio su rostro claramente por primera vez. Tenía quizás 28 o 29 años, con cabello oscuro que caía más allá de su cuello. Tenía rasgos fuertes sombreados por varios días de barba incipiente, y los ojos grises más impactantes que ella jamás había visto. Había algo en esos ojos que le cortó la respiración, una mezcla de intensidad y amabilidad que parecía contradecir su apariencia curtida. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. Su voz era profunda y tenía un ligero acento que lo marcaba como un hombre que había pasado tiempo en Texas. Grenville se arregló la chaqueta. «Estos son asuntos oficiales del banco, señor. No le concierne». El vaquero miró más allá de Grenville hacia Abigail, y sus ojos se encontraron por un largo momento.
Ella sintió que algo pasaba entre ellos, un entendimiento tácito que no tenía sentido lógico dado que nunca se habían conocido antes. Pregunté, ¿qué está pasando? Repitió él, endureciendo el tono. Y la dama parece angustiada, lo cual lo convierte en mi asunto. La dama ha incumplido su préstamo, dijo Grenville con impaciencia. Estamos aquí para embargar la propiedad. Ahora, si nos disculpa, ¿cuánto debe? La pregunta salió plana y directa. Grenville parpadeó. Disculpe, me escuchó. ¿De cuánto es la deuda? $2,300, dijo Grenville con un toque de diversión en su voz. Quizás pretende pagarlo usted mismo. El vaquero metió la mano en su abrigo y sacó una bolsa de cuero que tintineó pesadamente. Abigail observó con incredulidad mientras él desataba las cuerdas. Comenzó a contar monedas de oro sobre el capó del carruaje más cercano. El sonido metálico del oro golpeando el metal resonó en el silencio. Cada moneda se sumaba a una pila creciente que atrapaba la luz del sol. Piezas de oro de $20 apilándose cada vez más alto. ¿Qué está haciendo? Abigail finalmente encontró su voz. Señor, no puede. Usted ni siquiera me conoce. Él la miró con una leve sonrisa que transformó su rostro. Sé lo suficiente. Continuó contando, con manos firmes y seguras. Cuando llegó a la cantidad final, dio un paso atrás. $2,300 en moneda de oro de los Estados Unidos. Cuéntelo si es necesario. Grenville parecía como si alguien lo hubiera golpeado en la cara con una tabla. Se movió mecánicamente y comenzó a contar las monedas, sus labios moviéndose en silencio. Los otros representantes del banco se reunieron alrededor, observando con los ojos muy abiertos. Después de varios minutos largos, Grenville levantó la vista. Su expresión era una mezcla de asombro y frustración. «Está todo aquí», admitió. «Cada dólar. Entonces creo que no tienen más asuntos en esta propiedad», dijo el vaquero. «Sugiero que tomen su dinero y se vayan ahora». Grenville abrió la boca como para discutir, pero pareció pensarlo mejor. Comenzó a recoger las monedas en la bolsa, con movimientos bruscos por la irritación. «Esto es altamente irregular», murmuró. «Necesitaremos documentación, una transferencia adecuada de la deuda. Envíen los papeles al rancho», dijo el vaquero. «Firmaremos lo que sea necesario. Pero hoy han terminado aquí». Tomó otros 20 minutos de refunfuños y papeleo. Pero finalmente los 3 carruajes rodaron de regreso por el camino. No dejaron nada más que nubes de polvo disipándose a su paso. Abigail se quedó clavada en el lugar, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El vaquero aseguró su caballo al poste y caminó lentamente hacia ella. Sus botas hacían sonidos suaves sobre la tierra dura y compacta. «Acaba de pagar toda mi deuda», dijo ella aturdida. «¿Por qué haría eso?» Él inclinó la cabeza, estudiando su rostro con esos ojos grises. «Me he estado haciendo la misma pregunta desde que llegué y la vi parada allí. Mi nombre es Ethan Turner. He estado trabajando en arreos de ganado durante los últimos 6 años, ahorrando cada dólar que gané. Vine a Nuevo México buscando comprar tierra y comenzar mi propio rancho». Hizo una pausa y un leve color subió a sus mejillas. «La vi en el pueblo hace 3 días. Estaba en la tienda general discutiendo con el dueño sobre extender su crédito. La seguí hasta aquí, la vi trabajando con los caballos en su corral. Tiene un don con ellos. La forma en que se movía, la forma en que les hablaba. Era como ver a alguien hablar un idioma que yo había intentado aprender toda mi vida». Abigail sintió que su rostro se calentaba. Me estaba observando. «Eso es espeluznante». Él terminó con una sonrisa de autodesprecio. «Lo sé, pero no pude evitarlo. Luego, hoy estaba en el pueblo de nuevo. Escuché a esos hombres del banco hablar sobre venir aquí para embargar el rancho Reynolds. Algo en mí simplemente no podía dejar que le quitaran esto. Quizás soy un tonto, pero tenía que intentarlo». Ella negó con la cabeza lentamente, las lágrimas nublando repentinamente su visión. «No es un tonto. Es la respuesta a oraciones que dejé de creer que serían escuchadas». Antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, dio un paso adelante y lo abrazó. Sus brazos rodearon su cuerpo sólido. Sintió que él se tensaba por la sorpresa.
Luego, sus brazos subieron con cuidado para devolver el abrazo. Olía a cuero, a caballo y a salvia del desierto. Y por primera vez en meses, Abigail sintió algo más que una desesperación aplastante. Cuando se apartó, limpiándose los ojos, soltó una risa temblorosa. Lo siento, no suelo lanzarme sobre hombres extraños. Debe pensar que estoy completamente deshecha. Creo que ha estado cargando un peso que rompería a la mayoría de las personas, dijo Ethan suavemente. Y creo que es la mujer más fuerte que he conocido. Miró alrededor de la propiedad, observando la casa del rancho, el granero, el corral. Este es un buen lugar. Su padre construyó algo de lo que estar orgulloso. Lo hizo, coincidió Abigail, pero lo he estado manejando sola durante 2 años y ha sido demasiado. La sequía mató a la mitad de mi ganado. Tuve que vender el resto a precios terribles solo para poner comida en la mesa. Los caballos son todo lo que me queda y no son suficientes para cubrir los gastos. Ella lo miró directamente. Lo que acaba de hacer, pagar esa deuda, no puedo pagárselo, no en un tiempo razonable. Ethan se quedó callado por un momento, con la mirada distante. ¿Qué tal si hacemos de esto una sociedad? Usted tiene la tierra y el conocimiento. Me queda algo de capital y 6 años de experiencia manejando operaciones de ganado. Podríamos reconstruir este lugar juntos, hacerlo rentable de nuevo. ¿Por qué querría atarse a un rancho en quiebra y a una mujer que no conoce? La pregunta salió más bruscamente de lo que pretendía, nacida de la sospecha y la autoprotección. Porque creo en usted, dijo él simplemente. He trabajado para otros toda mi vida adulta, haciéndolos ricos mientras yo seguía pobre. Quiero algo propio. Y cuando la vi en el pueblo, algo en mí reconoció algo en usted. Sé cómo suena eso. Créame, lo sé, pero he aprendido a confiar en mis instintos. Y cada instinto que tengo me dice que esto es correcto. Abigail quería discutir. Quería protegerse de la posibilidad de más pérdidas y decepciones. Pero la verdad era que no tenía otras opciones. Y había algo en Ethan Turner que le hacía querer correr el riesgo. Está bien, dijo ella lentamente. Una sociedad, pero lo haremos correctamente. Redactaremos papeles, lo haremos legal. No permitiré que reclame ser dueño de todo si las cosas salen mal. Él asintió con aprobación. Inteligente. Iremos al pueblo mañana y veremos a un abogado. Pondremos todo por escrito. Él le tendió la mano. Socios. Ella tomó su mano, sintiendo los callos y la fuerza en su agarre. Socios. Esa noche, Abigail preparó la habitación de invitados para Ethan. Le dio la habitación que había pertenecido a su padre. Preparó una comida sencilla de frijoles, pan de maíz y café. Y se sentaron a la mesa de la cocina mientras el sol se ponía afuera. Pintaba el cielo en tonos de naranja y carmesí. Hablaron de cosas prácticas al principio. El estado de las cercas, la situación del agua, los mejores mercados para vender caballos. Pero a medida que la conversación continuaba, derivó hacia un territorio más personal. Crecí en Texas, le contó Ethan, sosteniendo su taza de café con ambas manos. Mi padre era un agente de la ley en un pequeño pueblo a las afueras de San Antonio. Fue asesinado cuando yo tenía 16 años. Le disparó por la espalda un hombre al que intentaba arrestar. Mi madre se volvió a casar un año después, con un hombre que dejó claro que yo no era bienvenido. Así que me fui. Me contrataron en una compañía ganadera y aprendí el oficio desde cero. Era trabajo duro, a veces peligroso, pero me enseñó de lo que era capaz. En cada arreo ahorraba dinero, lo mantenía escondido. No lo gastaba en bebida o juego como los otros hombres. Tenía una meta y nunca la perdí de vista. ¿Cuál era la meta?, preguntó Abigail suavemente. Poseer tierra, construir algo permanente. Mi padre nunca tuvo nada excepto su placa y su arma. Alquilamos una habitación sobre una taberna toda mi infancia. Quería raíces, un lugar que fuera mío y que nadie pudiera quitarme. Miró alrededor de la cocina, a las paredes sólidas y los muebles desgastados. Esto es exactamente con lo que soñaba. Abigail sintió que su pecho se apretaba de emoción. Mis padres construyeron este lugar con nada. Vinieron aquí en 1863, en medio de la guerra, y reclamaron esta tierra. Era salvaje entonces,
peligroso. Las incursiones apaches eran comunes y había forajidos por todas partes. Pero persistieron, sobrevivieron e hicieron una vida. Solía pensar que yo podía hacer lo mismo, que tenía su fuerza, pero después de que murió mi padre, me di cuenta de que apenas resistía. Cada día era una batalla que estaba perdiendo. Ethan extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella con la suya. El gesto fue simple, pero íntimo. Abigail sintió un calor extenderse por ella que no tenía nada que ver con el café. Ya no está perdiendo, dijo él. Vamos a cambiar esto juntos. Ella encontró sus ojos y vio certeza absoluta allí. Debería haber parecido arrogante o ingenuo, pero en cambio la llenó de esperanza. Le creo, susurró ella. A la mañana siguiente cabalgaron juntos hacia Tucumcari. El pueblo era pequeño, solo una calle principal con una docena de negocios, pero servía a los ranchos y granjas dispersos en el área. Encontraron a un abogado llamado Samuel Morton, que tenía una oficina sobre la barbería. Morton era un hombre mayor con gafas de montura metálica y dedos manchados de tinta, pero era minucioso y justo. Redactó un acuerdo de sociedad que dividía la propiedad del rancho 50-50 entre Abigail y Ethan, con provisiones sobre cómo se dividirían las ganancias y qué pasaría si alguna parte quería disolver la sociedad. Este es un acuerdo muy equitativo, dijo Morton mientras firmaban los papeles. Debo decir que es refrescante ver a dos personas entrar en una relación comercial con tanta claridad y respeto mutuo. Abigail y Ethan intercambiaron una mirada, y ella sintió que sus mejillas se calentaban. Definitivamente había respeto entre ellos, pero también crecían otros sentimientos, sentimientos que no tenían lugar en una sociedad comercial. Se había sorprendido observándolo esa mañana mientras trabajaba con los caballos. Admiraba la confianza natural de sus movimientos y la suavidad en su voz cuando hablaba con los animales. Y más de una vez había levantado la vista para encontrarlo mirándola con una expresión que aceleraba su pulso. Pasaron las siguientes 2 semanas trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Ethan salió a inspeccionar cada centímetro de la propiedad, revisando cercas y fuentes de agua. Encontró varios lugares donde el alambre de púas se había caído. Creaba huecos que podían dejar escapar al ganado o dejar entrar depredadores. Juntos, pasaron largos días reparando esas roturas, sus manos trabajando lado a lado. Ocasionalmente se rozaban de maneras que enviaban pequeñas descargas eléctricas a través del sistema de Abigail. Por las noches, se sentaban en el porche y hablaban. Ethan le contaba historias de sus años en los arreos de ganado. La vez que quedaron atrapados en una estampida durante una tormenta eléctrica. La noche que lucharon contra cuatreros cerca del río Rojo. La mañana que despertó con una serpiente de cascabel enroscada en su saco de dormir. Abigail compartió sus propios recuerdos. Aprender a montar antes de poder caminar bien. Ayudar a su padre a traer al mundo un potro en medio de una tormenta de invierno. El verano que ella y su madre habían envasado más de 100 frascos de verduras de su jardín. Tuvo una buena infancia, observó Ethan una noche. Se puede escuchar en su voz cuando habla de ellos, de sus padres. La tuve, coincidió Abigail. Se amaban mucho, incluso después de 20 años de matrimonio, los sorprendía tomados de la mano o robándose besos cuando pensaban que no miraba. Mi padre solía decir que casarse con mi madre fue lo más inteligente que hizo en su vida, y ella se reía y le decía que era la única cosa inteligente que había hecho. Ella sonrió ante el recuerdo, luego sintió que se desvanecía. Siempre pensé que tendría eso algún día, un amor como el de ellos. Pero tengo 24 años ahora y nunca he sido cortejada propiamente. Ethan se quedó callado por un largo momento. Eso parece imposible, dijo finalmente. Una mujer como usted, hermosa, capaz y amable. No puedo imaginar que los hombres no hicieran fila. Abigail sintió que su rostro se ruborizaba en la oscuridad. Hubo algunos que lo intentaron, pero estaban más interesados en la tierra que en mí. Y después de que murió mi padre, los que venían eran solo buitres esperando para lanzarse y reclamar el rancho. Los eché a todos. Hizo una pausa. Luego añadió suavemente. Hasta usted. Estoy interesado en la tierra, admitió Ethan. No mentiré sobre eso, pero estoy más interesado en usted, Abigail. Mucho más.
A ella se le cortó la respiración. Estaban sentados cerca en el banco del porche, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Ethan, sé que esto es complicado, continuó él, con voz baja e intensa. Sé que somos socios comerciales ahora, y mezclar negocios con sentimientos personales es probablemente la peor idea del mundo. Pero no puedo evitar lo que siento. Desde el momento en que la vi, algo en mí simplemente lo supo. Y cada día que paso con usted, ese sentimiento se hace más fuerte. Abigail se giró para mirarlo de frente. A la luz de la luna, sus rasgos eran planos y sombras, hermosos y masculinos. Yo también lo siento, confesó ella. He estado tratando de no hacerlo, tratando de mantener las cosas profesionales, pero me hace reír y me hace sentir segura. Y cuando me mira de la forma en que me está mirando ahora, olvido cómo respirar. Ethan levantó la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Cuando ella no se movió, él acunó su mejilla, su palma cálida contra su piel. Quiero besarla, dijo él, pero necesito saber que eso es lo que usted quiere también. No me aprovecharé de esta situación, Abigail. Si me dice que pare, pararé y nunca volveremos a hablar de ello. En lugar de responder con palabras, Abigail se inclinó hacia adelante y cerró la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron suavemente al principio, una exploración gentil que envió chispas corriendo por todo su cuerpo. Luego, la otra mano de Ethan subió para enmarcar su rostro y profundizó el beso, acercándola más. Abigail hizo un pequeño sonido en el fondo de su garganta y rodeó su cuello con los brazos, perdiéndose en la sensación de su boca sobre la de ella, el roce de su barba contra su piel, la abrumadora certeza de estar en sus brazos. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Ethan apoyó su frente contra la de ella. Eso valió la pena esperar 28 años, dijo con una risa temblorosa. Valió la pena esperar 24 años, coincidió ella, con voz igualmente inestable. Luego se puso seria. Pero Ethan, tenemos que tener cuidado. Si esto no funciona entre nosotros, podría destruir todo lo que estamos tratando de construir aquí. Entonces nos aseguraremos de que funcione, dijo él con firmeza. No soy un hombre que se rinde fácilmente, Abigail, y le digo ahora mismo, estoy en esto para siempre. No solo el rancho. Usted. Ella buscó en su rostro y solo encontró sinceridad. Está bien, dijo ella, veremos a dónde va esto, pero iremos despacio. Somos socios primero. Socios primero, coincidió él, luego sonrió. Pero socios que se besan a veces. A veces, admitió ella, incapaz de evitar devolverle la sonrisa. Las semanas siguientes trajeron un nuevo ritmo a sus vidas. Trabajaban en el rancho durante el día, y por las noches se cortejaban con una dulzura que hacía doler el corazón de Abigail. Ethan le traía flores silvestres que encontraba en el campo, o tallaba pequeñas figuras de madera para ella en momentos tranquilos. Abigail preparaba sus comidas favoritas y remendaba sus camisas gastadas sin que se lo pidieran. Robaban besos en el granero y se tomaban de la mano bajo la mesa de la cena. Hablaban hasta altas horas de la noche sobre sus sueños para el futuro. Ethan usó parte de su dinero restante para comprar 20 cabezas de ganado a un ranchero cerca de Santa Fe. Eran buen ganado, sanos y jóvenes. Él y Abigail pasaron días instalándolos en la propiedad. Al verlo trabajar, Abigail podía ver la experiencia que había ganado en esos 6 años de arreos de ganado. Entendía a los animales instintivamente. Sabía cuándo presionarlos y cuándo dejarlos estar. Bajo su guía, el ganado se adaptó rápidamente a su nuevo hogar. También comenzaron el proceso de cría de los caballos de Abigail. Ella tenía 3 yeguas excelentes y Ethan la convenció de invertir en un semental de calidad. El caballo que compraron era un magnífico alazán con excelente linaje, y Ethan confiaba en que podrían producir potros que se venderían a buenos precios. En 2 años, le dijo a Abigail mientras observaban al semental en el corral, tendremos algunos de los mejores caballos de Nuevo México. La gente vendrá de todas partes para comprarnos. 2 años parece una eternidad, dijo Abigail, aunque estaba sonriendo. Ethan le pasó el brazo por la cintura, acercándola. Tenemos tiempo. Estamos construyendo algo que durará generaciones.
Era una fría mañana de noviembre cuando Ethan salió a revisar la cerca norte y no regresó al mediodía. Abigail no se preocupó al principio. A veces las reparaciones tomaban más tiempo de lo esperado. Pero cuando dieron las 2 y no había señales de él, un nudo frío de miedo comenzó a formarse en su estómago. Ensilló su caballo y cabalgó en la dirección que él había tomado, llamándolo por su nombre. Lo encontró cerca de un arroyo, su caballo haciendo guardia cerca. Ethan estaba en el suelo, con el rostro pálido. Su pierna izquierda estaba doblada en un ángulo antinatural. El corazón de Abigail casi se detuvo mientras se lanzaba de su silla y corría hacia él. No es tan malo como parece, dijo entre dientes, tratando de sonreír. El caballo se asustó con una serpiente de cascabel y me tiró. Creo que mi pierna está rota. Abigail hizo una evaluación rápida, sus manos temblando mientras lo examinaba. La fractura era mala, el hueso presionaba contra la piel, pero no la atravesaba. Necesitamos llevarte de vuelta a la casa, dijo ella, obligándose a mantener la calma. ¿Puedes ponerte de pie si te ayudo? Subir a Ethan a su caballo fue un proceso agonizante que los dejó a ambos sudando a pesar del aire frío. Abigail guió su montura lentamente de regreso al rancho, aterrorizada de sacudirlo más. Una vez que llegaron a la casa, lo ayudó a entrar y a acostarse en su cama. Luego cabalgó de regreso al pueblo al galope para buscar al médico. El doctor Michael Preston era un hombre competente de unos 50 años, que había visto su cuota de huesos rotos. Colocó la pierna de Ethan con eficiencia practicada. Aunque el rostro de Ethan se puso blanco como el papel y apretó la mano de Abigail lo suficiente como para dejar moretones. Cuando terminó, Preston envolvió la pierna en férulas y vendajes. Necesita no apoyar esto durante al menos 6 semanas, instruyó Preston. E incluso entonces, necesitará tomárselo con calma por un tiempo. Fue una mala fractura. Si se esfuerza demasiado pronto, podría terminar cojeando por el resto de su vida. Después de que el médico se fue, Abigail se sentó en el borde de la cama de Ethan, aún sosteniendo su mano. «Me asustaste», dijo ella en voz baja. «Cuando te vi tirado allí pensé...» No pudo terminar la frase. «Lo siento», dijo Ethan. Parecía frustrado y enojado, aunque Abigail sabía que el enojo estaba dirigido a sí mismo. «Este es el peor momento posible. Tenemos mucho trabajo por hacer y ahora soy un inútil». «No eres un inútil», dijo Abigail con firmeza. «Estás herido y necesitas sanar. Puedo encargarme del trabajo del rancho». «Abigail, no puedes hacerlo todo sola. Las cercas, el ganado, los caballos». «Entonces contrataré ayuda», interrumpió ella. «Tenemos suficiente dinero para eso. Y puedes supervisar desde la cama. Dime qué hay que hacer y cómo hacerlo». Ella se inclinó y besó su frente. «Somos socios, ¿recuerdas? Eso significa que nos apoyamos mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles. Salvaste mi rancho cuando estaba en mi peor momento. Ahora, déjame cuidarte». Los ojos de Ethan brillaron con lágrimas no derramadas. «No te merezco». «Sí, me mereces», dijo ella. «Nos merecemos el uno al otro». Las siguientes 6 semanas fueron desafiantes. Abigail contrató a un hombre llamado Carlos Martínez del pueblo para ayudar con el trabajo pesado. Carlos tenía unos 40 años, era confiable y experimentado, y no le importaba recibir órdenes de una mujer. Juntos lograron mantener el rancho funcionando. Abigail consultaba con Ethan varias veces al día, actualizándolo sobre todo y buscando su consejo. Por las noches, se sentaba con él, leyendo en voz alta los libros que él amaba o simplemente hablando de sus planes. La inactividad forzada fue dura para Ethan. Era un hombre que prosperaba con el trabajo físico, y estar confinado en cama lo ponía inquieto e irritable. Pero la presencia de Abigail lo calmaba. Ella tenía un don para saber cuándo necesitaba distracción y cuándo necesitaba silencio. Y lentamente, a medida que pasaban los días, se volvieron aún más cercanos. Había una intimidad en el cuidado, en los pequeños momentos domésticos que compartían. Abigail lo ayudaba a lavarse y vestirse. Y aunque ambos tenían cuidado de mantener el decoro, había una carga innegable entre ellos. Una noche a mediados de diciembre, mientras Abigail estaba sentada junto a su cama remendando una camisa, Ethan dijo de repente, «Cásate conmigo».
Las manos de Abigail se detuvieron. Levantó la vista lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué? Cásate conmigo, repitió él. Sé que esta no es la propuesta más romántica. Estoy atrapado en la cama y no tengo un anillo para ofrecerte. Pero te amo, Abigail. Te he amado desde ese primer día. Y estas últimas semanas, viéndote trabajar tan duro, viendo tu fuerza y tu determinación, me enamoro más de ti cada día. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero construir este rancho contigo, criar hijos contigo y envejecer contigo. Así que sí, te estoy pidiendo que te cases conmigo, aunque las circunstancias estén lejos de ser ideales. Las lágrimas corrían por el rostro de Abigail. Me amas tanto que me aterra, admitió él. ¿Lo haces? ¿Hay alguna posibilidad de que sientas lo mismo? Yo también te amo, dijo ella con la voz quebrada. Creo que empecé a enamorarme de ti en el momento en que pagaste mi deuda. Este extraño que llegó como algo salido de un sueño y salvó todo lo que me quedaba en el mundo. Y luego te conocí y eras todo lo que nunca me atreví a esperar. Eres amable y fuerte. Me haces reír y crees en mí incluso cuando yo no creo en mí misma. Así que sí, Ethan Turner. Sí, me casaré contigo. Ethan tiró de ella hacia un beso profundo y lleno de promesas. Cuando se separaron, él sonreía. Prometo que te conseguiré un anillo adecuado tan pronto como pueda caminar hasta el pueblo. No necesito un anillo, dijo Abigail. Solo te necesito a ti. Se casaron 2 semanas después, en una fresca mañana de enero de 1884. Ethan ya podía caminar con un bastón, aunque todavía se movía con cuidado. La ceremonia tuvo lugar en la pequeña iglesia de Tucumcari con un puñado de gente del pueblo presente. Abigail usó el vestido de novia de su madre, alterado para que le quedara bien. Llevaba un ramo de flores silvestres de invierno. Ethan vestía su mejor traje, con su cabello oscuro peinado hacia atrás. Sus ojos grises brillaban de alegría mientras la veía caminar hacia el altar. El reverendo que los casó era un hombre amable. Habló sobre el amor, la colaboración y el compromiso sagrado que estaban haciendo el uno con el otro. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Ethan fue fuerte y clara. Yo, Ethan Turner, te tomo a ti, Abigail Reynolds, como mi legítima esposa. Prometo amarte, honrarte y estar a tu lado a través de todas las alegrías y tristezas de la vida. Prometo construir una vida contigo que enorgullezca a tus padres y nunca dar por sentado el regalo de tu amor. Abigail tuvo que contener las lágrimas mientras repetía sus propios votos. Yo, Abigail Reynolds, te tomo a ti, Ethan Turner, como mi legítimo esposo. Prometo amarte con todo mi corazón, apoyar tus sueños como has apoyado los míos, y enfrentar juntos lo que venga. Me salvaste de todas las formas en que una persona puede ser salvada. Pasaré el resto de mi vida mostrándote lo que eso significa para mí. Cuando el reverendo los declaró marido y mujer, Ethan la besó con una ternura que debilitó las rodillas de Abigail. La pequeña reunión estalló en aplausos, y por primera vez desde la muerte de su padre, Abigail se sintió verdadera y completamente feliz. Celebraron con una modesta recepción en el rancho. Carlos y su esposa prepararon un banquete de platos tradicionales de Nuevo México. La gente del pueblo que había venido a la boda se quedó para ayudar a celebrar. Hubo música y baile, y aunque Ethan no podía bailar mucho debido a su pierna, sostuvo a Abigail cerca y se meció con ella en las canciones lentas. Le susurraba cosas dulces al oído que la hacían sonrojar y reír. Esa noche, como marido y mujer, yacían juntos en la cama que había sido solo de Abigail durante tanto tiempo. La intimidad entre ellos era a la vez estimulante y aterradora, un paso hacia territorio desconocido. Pero Ethan fue paciente y gentil, y Abigail confiaba en él completamente. Su unión fue apasionada y tierna, una expresión física del amor que había estado creciendo entre ellos durante meses. Después, mientras yacían enredados en la oscuridad, Abigail sintió una sensación de paz y plenitud que nunca había conocido. ¿Eres feliz?, preguntó Ethan, sus dedos trazando patrones perezosos en su hombro desnudo. Más feliz de lo que jamás imaginé que podría ser, respondió ella honestamente. ¿Estás sin palabras?, dijo él, presionando un beso en la parte superior de su cabeza.
Eres mi todo, Abigail Turner. El sonido de su nuevo nombre la hizo sonreír en la oscuridad. Me gusta cómo suena eso. Abigail Turner. A mí también, murmuró él. A mí también. La primavera de 1884 trajo nueva vida al rancho de más de una manera. Las yeguas que Abigail había estado criando dieron a luz a 3 potros sanos. Cada uno mostraba la promesa de los linajes de calidad que Ethan había predicho. El rebaño de ganado prosperaba. Pudieron comprar otra docena de cabezas con el dinero que ganaron vendiendo 2 de los caballos más viejos. La pierna de Ethan había sanado bien, aunque caminaba con una ligera cojera en las mañanas frías. No lo frenaba mucho y se lanzó de nuevo al trabajo con renovada determinación. Él y Abigail formaban un equipo formidable, cada uno complementando las fortalezas del otro. Ella tenía el conocimiento de la tierra y el don con los caballos. Él aportaba perspicacia comercial y experiencia en ganado. Juntos comenzaron a transformar el rancho en apuros en una operación rentable. Pero la mejor noticia llegó en mayo, cuando Abigail se dio cuenta de que sus cursos mensuales se habían detenido. El doctor Preston confirmó lo que ella sospechaba. Estaba embarazada, para finales de noviembre o principios de diciembre. Cuando se lo contó a Ethan, su reacción fue todo lo que ella podría haber esperado. La levantó con cuidado y le dio vueltas, riendo con pura alegría. Luego la bajó y cayó de rodillas, presionando su rostro contra su estómago a un plano. «Hola ahí dentro», dijo suavemente. «Soy tu padre. No puedo esperar a conocerte». Abigail pasó los dedos por su cabello, con el corazón tan lleno que pensó que podría estallar. «Vamos a tener una familia», susurró ella. «La familia con la que siempre soñé», coincidió Ethan, mirándola con lágrimas en los ojos. «Con la mujer con la que siempre soñé». El embarazo no fue fácil. El calor del verano era opresivo y Abigail luchaba con las náuseas y el agotamiento. Pero Ethan fue atento y solidario, asumiendo muchas de sus tareas habituales y asegurándose de que descansara. Se sentaba con ella por las noches, con la mano en su vientre creciente. Le hablaba a su hijo no nacido sobre el rancho y la vida que construirían juntos. En octubre, Ethan sorprendió a Abigail construyendo una cuna en el taller del granero. Se había estado escabullendo allí cada vez que tenía tiempo libre, tallando y lijando la madera hasta que quedó suave como la seda. Cuando se la presentó, terminada y perfecta, con intrincados diseños de caballos tallados en la cabecera, Abigail lloró. «Es hermosa», dijo ella pasando los dedos por el trabajo detallado. «Tú hiciste esto. Quería que nuestro bebé tuviera algo especial», dijo Ethan, pareciendo casi tímido. «Algo hecho con amor. Todo lo que haces está hecho con amor», le dijo Abigail, atrayéndolo hacia un beso. «Vas a ser un padre increíble». Su hijo nació el 3 de diciembre durante una ola de frío que escarchó las ventanas. Hacía que el mundo exterior pareciera cubierto de diamantes. El parto fue largo y difícil, y hubo momentos en que Ethan temió perder tanto a Abigail como al bebé. Pero el doctor Preston era hábil y Abigail era fuerte. Y después de casi 18 horas, un bebé sano llegó al mundo con un llanto vigoroso que anunciaba su disgusto por el aire frío. Ethan sostuvo a su hijo por primera vez con lágrimas corriendo por su rostro. El bebé era pequeño pero perfecto, con un mechón de cabello oscuro y ojos que probablemente se volverían grises como los de su padre. «Es perfecto», susurró Ethan. «Abigail es absolutamente perfecto». Abigail, exhausta pero eufórica, le sonrió. «¿Cómo deberíamos llamarlo?» Habían discutido nombres durante todo el embarazo, pero no habían decidido nada definitivo. Ahora, mirando el rostro de su hijo, Ethan dijo, «James, por tu padre, James Reynolds Turner». Nuevas lágrimas rodaron por las mejillas de Abigail. «A mi padre le habría encantado eso, y te habría amado a ti. Espero poder ser la mitad del hombre que él fue», dijo Ethan en voz baja. «Por los dos». El primer año de vida de James fue un borrón de noches sin dormir y amor abrumador. Abigail se había preocupado de no saber cómo ser madre, pero sus instintos demostraron ser fuertes. Amamantaba a James, le cantaba y se maravillaba con cada pequeño logro. Ethan estaba igualmente embelesado con su hijo.
Sostenía a James durante horas hablándole sobre el rancho y los caballos, y todas las cosas que harían juntos cuando fuera mayor. El rancho continuó prosperando. Se corrió la voz sobre la calidad de los caballos que criaban. Los compradores comenzaron a llegar desde lugares tan lejanos como Texas y Colorado. La operación ganadera también era rentable, y para finales de 1885 habían devuelto el dinero que Ethan había invertido originalmente. Además tenían una suma saludable en el banco. Una tarde en la primavera de 1886, estaban sentados en el porche viendo a James caminar por el patio con piernas inestables. Abigail dijo, ¿alguna vez piensas en ese día cuando llegaste y los hombres del banco estaban aquí? Todo el tiempo, admitió Ethan. Fue el día en que mi vida realmente comenzó. La mía también, dijo Abigail. Se estiró y tomó su mano, entrelazando sus dedos. Nunca te agradecí adecuadamente por salvarlo todo. Me agradeces todos los días, dijo Ethan, girándose para mirarla. Cada vez que me sonríes, cada vez que me dices que me amas, cada vez que te veo con nuestro hijo. Esta vida que hemos construido juntos es todo el agradecimiento que necesitaré. Te amo, Ethan Turner, dijo ella suavemente, más de lo que jamás pensé que fuera posible amar a otra persona. Y yo te amo, Abigail Turner, respondió él, acercándola. Tú y James son mi mundo entero. Mientras el sol se ponía sobre su tierra, pintando el cielo de Nuevo México en tonos brillantes de naranja y rosa, Abigail sintió una profunda gratitud. Pensó en sus padres, en cómo habían construido este lugar de la nada y lo habían llenado de amor. Pensó en los días oscuros después de sus muertes, cuando se había sentido tan sola y desesperanzada. Y pensó en el momento en que todo cambió, cuando un extraño llegó y cambió su vida para siempre. 2 años después, en el verano de 1888, Abigail dio a luz a su segundo hijo, una hija a la que llamaron Emma Rose. Tenía el cabello castaño rojizo y los ojos verdes de su madre, y desde el momento en que nació, tuvo a su padre envuelto alrededor de su pequeño dedo. James, ahora de 3 años, estaba fascinado por su hermanita. Insistía en ayudar con todo, desde el cambio de pañales hasta la hora de comer. El rancho se había expandido significativamente. Ahora tenían más de 100 cabezas de ganado. Su programa de cría de caballos era uno de los más respetados en el territorio. Ethan había construido un granero más grande y un corral adicional. Habían contratado a 2 peones de tiempo completo para ayudar con el trabajo. La pequeña propiedad en apuros que casi había sido embargada era ahora una operación próspera. Proporcionaba una buena vida y un futuro brillante. Pero más que el éxito del rancho, lo que más importaba a Abigail y Ethan era la familia que habían creado. Los domingos llevaban a los niños de picnic al campo. Les mostraban los límites de su propiedad y les enseñaban sobre los animales y la tierra. Ethan le contaba a James historias sobre sus días de arreo de ganado, haciéndolas emocionantes y aventureras, mientras Abigail le cantaba a Emma y señalaba las diferentes flores silvestres que crecían en los prados. Por las noches, después de que los niños estaban en la cama, Abigail y Ethan se sentaban juntos en el porche, tal como lo habían hecho durante su cortejo. Hablaban de los eventos del día, hacían planes para el futuro y simplemente disfrutaban de la compañía del otro. La pasión entre ellos no se había atenuado con el tiempo. Si acaso, se había profundizado, volviéndose más rica y profunda mientras construían su vida juntos. Una noche en el otoño de 1889, celebraban su 5º aniversario de bodas. Ethan le dio a Abigail un regalo que la hizo llorar. Era una pintura encargada a un artista en Santa Fe. Mostraba la casa del rancho con la familia parada frente a ella. Ethan y Abigail estaban parados muy juntos, con el brazo de él alrededor de su cintura. James estaba orgulloso entre ellos, y Abigail sostenía a la bebé Emma. En el fondo, la tierra se extendía en todas direcciones, hermosa, salvaje y suya. Para que nunca olvidemos de dónde venimos, dijo Ethan mientras Abigail miraba la pintura a través de las lágrimas. Y para que nuestros hijos y nietos puedan ver lo que construimos juntos. Es perfecto, logró decir Abigail. Todo es perfecto. Y lo era, no en el sentido de que la vida estuviera libre de desafíos o dificultades.
Todavía había sequías que soportar, ganado que se perdía por enfermedades, caballos que no se vendían. Y todas las mil pequeñas luchas que venían con la ganadería en el duro territorio de Nuevo México. Pero enfrentaron cada desafío juntos como socios, amantes y mejores amigos. Los cimientos que Ethan había construido cuando llegó ese día y pagó su deuda habían demostrado ser inquebrantables. A medida que pasaban los años, el rancho Turner se convirtió en un punto de referencia en la zona. La gente hablaba de él como un ejemplo de lo que se podía lograr con trabajo duro, determinación y amor. James se convirtió en un joven fuerte y capaz que amaba el rancho tanto como sus padres. Emma demostró tener el don de su madre con los caballos y el sentido comercial de su padre. En 1895, Abigail dio a luz a gemelos, un niño y una niña a los que llamaron Daniel y Sarah, completando su familia. La casa que una vez pareció tan vacía y llena de dolor se convirtió en un lugar de risas y vida. Ethan añadió habitaciones a medida que la familia crecía. Construía con el mismo cuidado y atención al detalle que el padre de Abigail había usado décadas antes. Las paredes resonaban con los sonidos de niños jugando, de comidas familiares alrededor de la gran mesa de la cocina, de cuentos antes de dormir, canciones y oraciones de acción de gracias. En su 10º aniversario de bodas en 1894, Abigail y Ethan renovaron sus votos. Fue en la misma iglesia donde se habían casado por primera vez. Sus 4 hijos estaban con ellos, junto con la mayor parte del pueblo de Tucumcari. Cuando llegó el momento de que Abigail hablara, miró a su esposo con lágrimas en los ojos. «Hace 10 años llegaste a mi vida cuando necesitaba ser salvada», dijo ella. «Pagaste una deuda que nunca podría pagar solo con dinero. Pero cada día desde entonces he tratado de pagarla con amor. Me devolviste mi hogar, mi futuro y, lo más importante, a ti mismo. Eres el mejor esposo, el mejor padre y el mejor socio que podría haber soñado. Te amo más hoy que el día de nuestra boda, y te amaré más mañana de lo que te amo hoy. Gracias por elegirme. Gracias por construir esta hermosa vida conmigo». La respuesta de Ethan fue simple, pero sincera. «Abigail, tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Antes de conocerte, solo estaba a la deriva, trabajando hacia una meta, pero no viviendo realmente. Me diste propósito, amor y una familia. Todo lo bueno en mi vida viene de ti. Prometo seguir ganándome tu amor cada día por el resto de mi vida». Se besaron mientras sus hijos vitoreaban y la gente del pueblo aplaudía. Y Abigail sintió el mismo aleteo en su pecho que había sentido esa primera vez en el porche hace tantos años. Algunas cosas, reflexionó, solo mejoraban con el tiempo. A medida que envejecían, el cabello de Ethan se volvió plateado en las sienes y las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron. El cabello castaño rojizo de Abigail desarrolló mechones grises. Sus manos se volvieron más ásperas por años de trabajo en el rancho. Pero cuando se miraban, todavía veían a los jóvenes que se habían enamorado ese otoño de 1883. La atracción nunca se había desvanecido, el respeto nunca había disminuido y el amor solo se había fortalecido. En 1900, cuando James cumplió 18 años, lo hicieron socio de pleno derecho en la operación del rancho. Se lo había ganado a través de años de trabajo duro y dedicación. Tanto Abigail como Ethan estaban orgullosos del hombre en el que se había convertido. Emma, a los 15 años, ya estaba siendo cortejada por varios jóvenes del pueblo. Aunque Ethan refunfuñaba que ninguno de ellos era lo suficientemente bueno para su hija. Los gemelos, a los 5 años, eran torbellinos de energía que mantenían a todos alerta. Una tarde, mientras Abigail y Ethan estaban sentados en su porche viendo la puesta de sol, como habían hecho innumerables veces antes, Abigail dijo: «¿Recuerdas lo que me dijiste esa primera noche sobre querer construir algo permanente?» «Recuerdo todo sobre esos primeros días», respondió Ethan, tomando su mano. «¿Por qué?» «Porque lo hiciste», dijo ella simplemente. «Mira lo que hemos creado. Este rancho, nuestros hijos, la vida que hemos construido. Es permanente, no sobrevivirá. Nuestros bisnietos se pararán en este porche algún día y mirarán esta tierra». Ethan la acercó,
besando la parte superior de su cabeza. Lo hicimos juntos. Nada de esto existiría sin ti. Nada de esto existiría sin que hubieras llegado ese día, replicó Abigail. Fuiste mi milagro, Ethan Turner, mi oración respondida. Y tú fuiste la mía, dijo él suavemente. Cada día contigo ha sido un regalo. Se sentaron en un cómodo silencio mientras el sol se hundía bajo el horizonte. Pintaba el cielo con los colores brillantes de un atardecer en Nuevo México. En la casa detrás de ellos, podían escuchar los sonidos de sus hijos. James hablando sobre el trabajo del día siguiente. Emma practicando el piano. Los gemelos discutiendo por un juguete. Era el sonido de la familia, de la vida, de todo lo que importaba. Abigail apoyó la cabeza en el hombro de Ethan y sonrió. Pensó en ese día desesperado cuando los hombres del banco habían venido a llevarse todo. Cuando había estado parada en este mismo porche, sintiendo que su mundo se acababa. Pensó en la nube de polvo en el horizonte que resultó ser su salvación en lugar de su destrucción. Y pensó en todos los años transcurridos desde entonces, cada uno más rico y pleno que el anterior. No cambiaría ni una sola cosa, murmuró ella. Yo tampoco, coincidió Ethan, apretando su brazo alrededor de ella. Ni una sola cosa. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, permanecieron allí juntos. Dos personas que habían comenzado como extraños y se convirtieron en socios. Luego amantes, luego marido y mujer, luego padres y abuelos. El rancho se extendía a su alrededor, un testimonio de su trabajo duro y dedicación. La casa detrás de ellos estaba llena de la familia que habían creado, y entre ellos había un amor que solo se había profundizado y fortalecido durante casi 2 décadas. El vaquero que había llegado mientras embargaban su rancho, que había pagado cada dólar que debía y los había echado, se había convertido en mucho más que su salvador. Se había convertido en su todo, y juntos habían construido un legado que perduraría por generaciones. Una historia de amor que se contaría una y otra vez en Tucumcari en los años venideros. Era una historia de fe y coraje, de arriesgarse y creer en cosas imposibles. Pero sobre todo, era una historia de amor. El tipo de amor que transforma vidas y construye futuros. Y demuestra que a veces las mejores cosas de la vida vienen de los lugares más inesperados. Y mientras estaban sentados allí bajo las estrellas de Nuevo México, rodeados de todo lo que habían creado juntos, tanto Abigail como Ethan sabían que habían encontrado algo raro y precioso. Algo que valía más que todo el oro del mundo. Se habían encontrado el uno al otro y eso marcaba toda la diferencia.